Estamos comenzando la reunión de este domingo 9 del mes de Nisan. Allí afuera, acá ya es de noche, estamos en el 10 de Nisan, Yud Nisan. Bienvenidos a todos, gracias por participar. Y vamos a hoy dar un pantallazo general a toda la las alajot y toda el aire que se respira en la época de Pesaj. En todo el mundo, ya las instituciones judías repartieron matzot, repartieron vino, repartieron verduras, carne, repartieron todas las cosas que necesita una familia para cumplir Pesaj. Aquellos que no tienen, miles de familia, incluso en los países donde el judío no es muy bien recibido. También allí se ocupa a Kadosh Baruj Hu de mandarle a todos lo que necesitan. Este día 10 de Nisan es un día muy especial. Es el día en que se tomó el cordero, se lo ató a la pata de la cama en los hogares judíos en Egipto. Hace 3.333 años. Allí los judíos demostramos nuestra fidelidad y nuestra fe en Moshe y en Akadosh Baruj Hu, de que todo el tiempo que estuvimos en Egipto no fue en vano, sino que fue parte del proceso de preparar al pueblo de Israel para entrar a la tierra y ser los fieles servidores y mensajeros de Dios para llevar la Torá a todo el mundo. No solamente el conocimiento del Dios único, que es la base, sino que también cuál es su voluntad y qué es lo que Akadosh Baruj Hu tiene como propósito de todo esto. Entonces, el 10 preparamos ese cordero que luego el 14 se iba a degollar, se iba a poner sobre las jambas de la puerta y iban a pasar, Akadosh Baruj Hu iba a pasar por encima de las casas de los judíos y no iba a matar a los primogénitos. Y el 15 íbamos a salir con nuestras mochilas al hombro y nuestras pertenencias, la comida para el desierto, con toda la fe, sin saber a dónde íbamos, en medio de la noche, sabíamos que ahí donde hay gran oscuridad, el pueblo iba a ver luz. Besat Hashem, así fue, y entonces los sabios dijeron que había que recordar eso durante todas las generaciones. Hay tres personajes principales en la historia de la salida de Egipto, que son Moshe, por supuesto, su hermano Aarón, y Miriam. Miriam fue la promotora de esa fuerza que tiene el pueblo de Israel para sobreponerse a las dificultades. Y hoy, el día 10 de Nisan, es el día de su fallecimiento. Ella falleció al final de todo el recorrido de 40 años en el desierto. Ella fue la que proveyó con su fuerza, o mejor dicho, en su honor, Akadosh Baruj Hu proveyó las aguas de lo que en ese momento era el manantial de Miriam. Y dicen los sabios, cuenta el Midrash, que ese manantial de agua no solamente nutría
al pueblo, al cuerpo, sino que también nutría la fe y traía curación. Y así ese manantial que luego desapareció ahí del desierto, dice el Midrash que fue a parar en medio del lago de Kinneret, en la ciudad de Tiberia. Y así hay muchos que van allí y buscan un lugar con un bote en medio del lago y toman agua para llevar a su casa y traer salvación. Conozco algunas historias. Es llamada Miriam la profetisa, Miriam Anivia, la hermana de Moshe Rabbeinu, y en Kabbalah y Hasidut está explicado que esa Zarat, que es la enfermedad que leímos la semana pasada, que afecta a la piel, a ella le tocó por haber hablado de su hermano, la Shonara. La Shonara no significa en algunos casos que es una mentira, sino que se dice algo sin tener un motivo justificado. Pero esa enfermedad es un caso muy extraño. Incluso del Mashiach está dicho que iba a ser, que va a ser un metzorá, un leproso, digamos. No es la enfermedad exacta, sino que es una enfermedad más espiritual, pero que afecta a toda la piel. Y según la halajá, cuando esa lepra cubre todo el cuerpo en forma absoluta, la persona es pura. Y si está en alguna de las partes, con determinadas características, esa nega hace que toda la persona sea impura. Pero es una enfermedad muy rara, no es algo que le agarraba a todas las personas. Para que una persona tenga zarat, tiene que ser una persona de una espiritualidad muy grande. Y el Cohen tiene que encerrarlo y hacerle pasar todo el proceso de purificación. Tiene que aislarse, esperar 7 días, volver a ver la llaga, luego otra vez 7 días, si no se puede definir hasta que es declarado puro o impuro. Durante todo ese tiempo en que está aislado, él entra dentro de sí mismo y vuelve a hacer teshuvá. Tiene que ser una persona que tenga muchas virtudes y que solamente le queda unas pequeñas cosas que refinar en su personalidad. Y cuando una persona tiene tantas virtudes y trabajó tanto en esa vida y en otras reencarnaciones para perfeccionar su ser, para trabajar para Dios, entonces a veces es difícil encontrar. Entonces, Akadosh Baruj Hu le muestra en forma concreta en su piel esas pequeñas correcciones que tiene que hacer, pequeños detalles que desaparecen a su conciencia. Y entonces por eso, por sí mismo, él no puede resolverlo. Entonces Akadosh Baruj Hu lo ayuda de esa manera, para poder llegar a ser una persona perfecta. Y ese es el motivo interior de por qué Miriam fue castigada con ese castigo aparentemente exagerado. Y en esa época, digamos, antes de la entrega de la Torá, solo 2 personas tuvieron esa enfermedad. Una fue Moshe Rabbeinu, como está escrito en Shemot, el capítulo 4, versículo 6, y
su hermana Miriam, como está escrito en el libro de Bamidbar, capítulo 12. En los dos había un pecado de la Yonara, pero solamente Miriam pasó todo el proceso de purificación. Moshe Rabbeinu, Dios le dijo que ponga el brazo y lo saque, y tenía toda la mano llena de tzarat, y dijo, vuelve a ponerlo, y se curó. Entonces se puede decir que Miriam llegó a ese nivel de ser humano más elevado, incluso más elevado que sus hermanos, es el lugar más elevado que se podía llegar. Entonces estas fueron unas palabras en honor a Miriam. Ahora vamos a ver un poco de Alajot. Ustedes que quieren saber acerca de cómo se cumplen las mitzvot, qué es ser judío. Hay en la Torá todas las instrucciones, pero Moshe Rabbeinu, cuando subió a recibir la Torá, Akadosh Baruj Hu le explicó en detalle y le reveló en forma explícita y oral cómo se cumple eso que está escrito en la Torá. Entonces hoy vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Shemot, que vamos a leer, donde habla del recuerdo de la salida de Egipto y cómo Akadosh Baruj Hu quiere que lo recordemos. Vamos a ver cómo explican los sabios en la Torá oral aquello que Moshe explicó y lo fue transmitiendo. Alajá viene la palabra alijá, que quiere decir andar, caminar. Entonces las alajot son aquellas leyes de la Torá oral que tienen su raíz en la Torá escrita y que nos muestran cómo tenemos que comportarnos, cómo es nuestro camino en la vida, tanto en cuanto a las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Los 10 mandamientos tienen 10 frases, 10 órdenes generales, pero cuando leemos la perashá de Yitro y la perashá de Beit Hanan, donde se leen las dos veces los 10 mandamientos, ahí podemos contar que hay 620 letras en todo el texto del relato de los 10 mandamientos. Entonces, los sabios nos enseñan que esas 620 letras corresponde cada una a un precepto. 613 de los rabinos, de que están escritos en la Torá, y 7 de los rabinos, lleva mitzvot de Rabanán. Mitzvot es el plural de mitzvah. Mitzvah viene la palabra tzav, que quiere decir ordena. Esta palabra está dicha muchas veces en la Torá. Quiere decir que Dios le dijo a Moshe, y a veces le dijo a Moshe y a Aarón, y a veces a Moshe y a Aarón y los ancianos, que les iba a decir lo que tienen que ordenar al pueblo de Israel que tenían que hacer. En esas, entonces, Tzab también es el orden, la ordenanza que da a Kadosh Baruj Hu a través de Moshe de cumplir los preceptos. Y esos preceptos están escritos en la Halajá. Por ejemplo, este es un libro de Halajot de Shulchan Aruch. Este es el Kifur Shulchan Aruch de Al-Nur al-Zaken. Ya hablamos de esto. Y entonces, la Torah oral no es una Torah diferente, sino que es la continuación y la explicación de lo que es la Torah escrita, cómo tenemos que cumplir los preceptos, cómo Moshe lo transmitió, y luego cómo eso también fue transmitido por los
rabinos, los rabinos principales de cada generación, y también los rabinos principales de cada comunidad y de cada época, tratando de que siempre la base de los 613 preceptos se mantenga intacta, adaptando su cumplimiento a las épocas, a las zonas y a cada una de las necesidades de la comunidad. Entonces, ¿qué es Pesaj? Pesaj es la festividad de la libertad. En Pesaj los hijos de Israel fueron redimidos, Bené Israel salió del exilio de Egipto, recibieron la Torá y al final de un largo, largo viaje entraron en la tierra de Israel y se establecieron en ella. Pero antes de que el faraón de Egipto permita salir al pueblo de Israel, tuvieron que pasar muchas peripecias. Los egipcios sometieron al pueblo de Israel, pero después para que les permitan salir, Dios trajo 10 makot, o 10 golpes, 10 plagas. La última y más severa fue la plaga de los primogénitos, que resultó en la muerte de los primogénitos de Egipto en un poco tiempo, a partir de la medianoche. Solo los primogénitos de Israel que permanecieron en sus casas no murieron. Y eso está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 12, 23. Entonces vamos a leer el capítulo 12 desde el principio, sin el Rashi y todo lo que estudiamos siempre en nuestras clases de Torah, para que vean en pocas palabras cómo fue todo el desarrollo. Entonces pasaron todas las plagas, las 9 primeras plagas, y el Eterno dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim, diciendo: este mes será para ustedes el inicio de los meses. Estamos hablando de Rosh Hodesh. Hoy estamos ya en Israel en el día 10, Yud. Rosh Hodesh fue el Shabbat anterior. Y allí comenzamos todo el proceso de la salida de Egipto. Le dijo: hablen a toda la asamblea de Israel para decir: en el 7º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero o cabrito por casa paterna, un cordero o cabrito por cada casa, pero si en una casa fuese demasiado pequeña para el cordero o cabrito, entonces él y su vecino que esté cercano a su casa tomarán un cordero o cabrito según el número de personas. Según lo que come cada persona serán contados para el cordero o cabrito. Todo esto es la orden que se dio para salir de Egipto. Después se dieron nuevas órdenes para recordar todo esto. Un cordero o cabrito íntegro macho en su primer año será para ustedes de las ovejas o de las cabras, lo tomarán. Lo tendrán en custodia hasta el 14º día de este mes. Y toda la congregación de la Asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Este año cae el viernes. El viernes o el jueves a la noche. Entonces a la madrugada, desde el jueves hacia la mañana, es cuando se produjo eso. Tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel, en las casas en las que lo comerán. O sea, los que decidieron hacer esto ya tenían que estar preparados desde antes. Tenían que tomar el cabrito el día 10 y esa fue la muestra de que estaban dispuestos a poner la sangre y salir de Egipto. Recuerden que fue uno de cada 4. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan ácimo, con hierbas amargas lo comerán. No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego, y su cabeza con sus patas y entrañas. No dejarán de él hasta la mañana, y lo que sobre de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y de este modo lo comerán con sus lomos ceñidos, o sea, con todas sus posesiones en la espalda, listos para salir,
sus zapatos en sus pies y sus callados en sus manos. Con premura lo comerán, es ofrenda de Pesaj al Eterno. Esto se puede hacer luego solamente cuando el pueblo de Israel está en pureza. Un incircunciso no puede comerlo, y cuando estamos en pureza, cuando está el Beit HaMikdash, entonces, desde que se destruyó el Beit HaMikdash, el pueblo de Israel no pudo ir a Jerusalén para hacer la ofrenda, no podía estar puro, entonces esto no se pudo hacer. Y entonces, recién acabamos de decir que la noche esa que fue la última plaga, es la que se llama la noche de Pesaj. ¿Por qué se llama Pesaj? Porque la palabra Pesaj, Pei Samach Het, viene de Psijá. Psijá quiere decir pasar por alto. Yo pasaré por la tierra de Mitzrayim en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, y a todos los dioses de Mitzrayim ejecutaré juicios. Yo soy el Eterno. La sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén, y yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes, y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de Mitzrayim. Muy bien. Entonces, dice el verso 14, este día será remembranza para ustedes, y lo celebrarán como festividad para el Eterno, para sus generaciones, como estatuto perpetuo lo celebrarán. Entonces, hasta aquí era lo que Dios le dijo que tenían que hacer para salir de Egipto. Y después le da otro precepto, que es recordarlo, recordar ese día. ¿Para qué? Para las generaciones futuras. Y entonces dice, y lo celebrarán en todas las generaciones como estatuto perpetuo. Dice Rashi, celebrar, en hebreo se dice Hag, Lachgog. Lachgog quiere decir hacer el Hag. Hag es una celebración, lo que se llama Yom Tov, un día bueno, un día de celebridad, de celebración. Dice Rashi, esto quiere decir que debes celebrar el día que es para ti una remembranza. Pero todavía no hemos escuchado cuál de todos los días mencionados hasta ahora deberá ser para ustedes remembranza. Es por esta razón que la Torá declara, recuerda este día en que ustedes salieron. Muy bien. Este día será remembranza para ustedes y lo celebrarán como festividad para el Eterno, para sus generaciones, como estatuto perpetuo lo celebrarán. Durante un periodo de 7 días comerán pan ácimo, pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado, entonces hay que eliminar la levadura y los alimentos leudados. No quiere decir que hay que eliminar la harina, ni eliminar la matzá, la harina cocinada, sino que hay que evitar que todo eso fermente. Desde el primer día hasta el séptimo. Y cualquiera que comiere un alimento deudado desde el primer día hasta el séptimo, esa alma será cortada de Israel. Ahora, no son los 7 días de celebración. El verso 16 dice, el primer día será convocación de santidad, o sea, un Yom Tov, y el séptimo día será convocación de santidad para ustedes. Luego vamos a estudiar lo que es el séptimo día de Pesaj, que es lo que celebramos. Ninguna labor deberá ser realizada en ellos. En Yom Tov es una celebración parecida al Shabbat, aunque se puede prender fuego, se puede cargar. Después vamos a ver qué es el Hametz. Bueno, lo vimos en la clase anterior, pero vamos a ver bien qué es Matzah, qué es Hametz, cómo se prepara y qué es lo que tenemos que eliminar.
Por ahora estamos leyendo lo que dice la Torá para ver cuál es la fuente de todo lo que vamos a estudiar. Entonces el primero y el séptimo día va a ser un día de festividad, y en el medio es lo que se llama Hol HaMoed. Moed es la festividad y Hol HaMoed, o sea, la festividad son 7 días. Los días festivos propiamente dichos son el primero y el séptimo, y los días intermedios se llaman Hol, o sea, días que no son sagrados, pero que de todas maneras hay que cumplir ciertos preceptos. Por ejemplo, en Sukkot también pasa lo mismo. El primer día es un día festivo y hay que hacer recordar y comer kiddush y todo eso. Pero vivir en Sukkot es los 7 días y también levantar las 4 especies. Aquí pasa lo mismo. Hay alguien que abrió el micrófono, que lo cierre por favor. El primer día es el precepto de hacer la festividad y de comer matzah. Y todos los demás 7 días no se puede comer hametz. No hay obligación de comer matzah, pero si uno quiere comer pan, tiene que comer la matzah. Ninguna labor será realizada en esos días, salvo lo que será comido por cualquier alma, solo eso será hecho para ustedes. Entonces acá está la diferencia del Shabbat con las festividades. Todo lo que sea necesario para comer, está dicho, te alegrarás en las festividades, eso se puede realizar. Por supuesto, hay que tener en cuenta ciertos recaudos, pero se puede cocinar y se puede encender fuego y otras cosas que durante el Shabbat no se puede. Entonces dice, guardarán el pan ácimo, la matzah, porque en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Mitzrayim. Guardarán este día para sus generaciones como estatuto perpetuo. Entonces, la matzá no es algo que comemos para castigarnos o para mostrar aflicción, sino al contrario, es para recordar cómo Dios nos sacó. Así que comer matzá es una forma de alegría. Hay que comerlo con cuidado para que eso no haga muy mal al estómago, pero después vamos a ver qué cantidad mínima hay que comer. En el primer mes, en el 14º día del mes, por la noche comerán pan ácimo. ¿Cuál es el primer mes? El mes de Nisan, el primer mes del año. Hasta el día 21º del mes por la noche. 7 días completos. Empieza un día a la noche y termina el otro día al empezar la noche. O sea, al atardecer sin contar la noche. Este año, para que todos recuerden, Pesaj comienza el viernes, el mismo día de Shabbat. Viernes a la noche, con Shabbat empieza Pesaj. Entonces hay que hacer algunas cosas que normalmente las hacemos dentro de la festividad. Pero como esta festividad cae en Shabbat, entonces esta festividad no se puede hacer todo lo que hacemos durante el año porque primero está Shabbat. Entonces no se puede cocinar y no se puede cortar, ni prender fuego, ni nada porque estamos en Shabbat. Entonces hay que hacer todo antes. Durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel. Lo vuelve a repetir. Ya sea prosélito o nativo de la tierra. Prosélito se refiere a los Grey Gertoshab. En Israel, los que no son judíos, que quieren vivir en la tierra de Israel, tienen que prometer que, o sea, si quieren ser ciudadanos, tienen que prometer que no van a transgredir determinadas leyes de la Torá. No están obligados a cumplir Shabbat, por ejemplo, pero sí está obligado a no traer hametz.
Ninguna sustancia leudante comerán, en todas sus moradas comerán pan ácimo. ¿Ok? Entonces después muestra cómo Moshe le ordena al pueblo de Israel preparar el cordero, sacar la sangre, ponerlo en el dintel de la puerta y prepararse para Pesaj. Entonces, esa noche se llama Leil Shmurim, la noche que nos cuidan. Por eso dejamos la puerta abierta y hay otras cosas que no hacemos, no pedimos protección a Dios porque esa noche es la noche en que Dios estuvo ahí presente sacándonos de Egipto, así que no hay lo que temer. Entonces, acá en este capítulo 12, a continuación, habla de la plaga de los primogénitos y el mandamiento de celebrar Pesaj. ¿Ok? Entonces, esto es lo que acabamos de leer. Y aconteció que a la medianoche Hashem hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito de los de aquellos que estaban cautivos también, no solamente de los egipcios. Y entonces le fue ordenado al pueblo de Israel salir de Egipto. Entonces estos son los orígenes de la fiesta, porque nosotros celebramos. Para recordar esto que pasó. ¿Cómo se celebra Pesaj? Pesaj tiene distintas mitzvot que tenemos que cumplir los judíos, que como les decía es parte de la halajá. ¿Cuáles son las mitzvot? ¿Alguien me puede decir en el chat? Les cuento. Las mitzvot principales, de las que se ramifican muchas cosas que se deben y no se deben hacer, los principales mandamientos son, primero, el Corban Pesaj, el sacrificio de Pesaj, pero esto es cuando existía el templo, que Besrat Hashem, muy bien, Israel Picasso nos dijo muy bien 3 mitzvot, que son, como decíamos recién, la base original, y hay otras que ahora vamos a ver. Entonces, ya nombramos algunas, las vamos a decir ahora en forma más ampliada. Mientras existía el templo, se hacía el Corban Pesaj, el sacrificio de Pesaj, en el templo, además de otros sacrificios de la festividad. Y hoy lo que se hace es el Seder Corban Pesaj. Este Shabbat, Agadol, leímos la Agadá para repasarla y tenerla presente para la semana que viene. Y se lee el Seder Corban Pesaj, todo el orden de todos los pasos, después como parte de la Agadá. Y el 14 de Nisan, antes de que entre Shabbat, después de la oración de Minjá, se lee lo que se llama el Seder Corban Pesaj. En ese momento fue cuando sucedió, en aquella época. Entonces hoy, como no se puede hacer, lo leemos. Está en la Agadá,
están los sidurim, el orden y todos los pasos que se realizaban para el Corban Pesaj. El otro precepto es que no puede haber hametz. Entonces, ¿qué es hametz? Uno de los 5 granos o sus productos que entran en contacto con el agua y comienza un proceso de levar, por eso se llama levadura. Levadura es lo que ayuda a elevar la masa, a inflar la masa. ¿Cuáles son los 5 granos? Trigo, avena, cebada, espelta y centeno. Trigo, avena, cebada, centeno y espelta. O espelta también es trigo sarraceno. Tienen distintos nombres en distintos lugares. Entonces, esas harinas en sí mismas no son hametz. Incluso se puede preparar matzot. Se puede cocinar matzot durante los 7 días de Pesaj. Pero hecho de tal manera que no se transforme en hametz. Porque si se transforma en hametz, estamos transgrediendo la mitzvah de no tener hametz en nuestras posesiones. Entonces, para hacer la matzá en Pesaj, tenemos que, y eso también se hace de antes, así como se hace matzá, se toma esa harina, que ahora vamos a leer del Shulchan Aruch, bien cómo se hace la matzá, y esa harina, que nunca estuvo en contacto con el agua, se la mezcla con agua y se amasa y no puede estar más de 18 minutos sin entrar al horno. Antes de los 18 minutos se pone al horno, entonces ahí se frena el proceso de elevación, de fermentación, y eso es lo que se llama matzá. Si la matzá tiene algo inflado o alguna zona que está fermentada, ya esa no se llama matzá, se llama pan, y ya no, por un lado no sirve para cumplir la mitzvah, y por otro lado transgredimos el precepto de no tener hametz. Entonces está prohibido comer y disfrutar de la mezcla de hametz en Pesaj. ¿Cuál es la condición del hametz? Que es algo que se puede comer. Si hay algo que no se puede comer y es fermentado, entonces ya no se llama hametz. Por ejemplo, el alcohol. Hay alcohol que viene del trigo, de la avena, cualquier alcohol que se produzca de estas 5 cosas. Si es alcohol de uva, por ejemplo, eso está bien porque es el vino, o el alcohol de algún otro origen. El Shabbat Agadol, en todas las congregaciones vienen los rabinos, que no bosteces adelante mío, porque ya me agarra sueño a mí también. Todas las congregaciones, sí, a vos te digo, Israel, te están mirando todos, en todo el mundo. Qué malo que soy. Bueno, en todas las congregaciones, en Shabbat Agadol, la semana pasada, o sea, mejor dicho, ayer a la mañana, sí, la semana pasada, vinieron todos los rabinos expertos en alajá y los líderes de las comunidades a explicar alajot de Pesaj. Entonces vino el Rab Brujovsky, que es el Rab de Chabad de nuestra ciudad, de Rehovot, y también es el secretario de la Unión de Rabinos de Chabad de Israel, y explicó muchos detalles, nos refrescó los conocimientos, y uno de ellos era justamente acerca del hametz y del alcohol. Entonces, nosotros nos cuidamos de que no solamente las bebidas no tengan alcohol, sino también los productos de, perfume y los productos para lavarse,
que el alcohol sea kasher, que no sea hametz. Y entonces nos contó que generalmente el perfume no es considerado algo que se pueda comer, nadie toma perfume, es algo que no funciona. Pero dijo que ahora en esta guerra de Ucrania estaban los soldados rusos y se les acabó el vodka y hacía frío, aparte del combustible y todo. Entonces se robaban los perfumes de las casas de los ucranianos, les ponían un poco de agua para diluirlo un poco y se lo tomaban. Así que el perfume también es un producto que puede llegar a ser ingerido, entonces hay que cuidar que tenga kashrut. Entonces toda esta prohibición comienza antes del mediodía de la víspera de Pesaj, ya desde antes del mediodía. Por ejemplo, en Israel, a las 10:30 de la mañana, este año ya no se puede comer más hametz, y después, una hora y un poco más, durante ese periodo se quema todo el hametz que encontramos, que teníamos en nuestras casas, después de haber hecho el biur hametz, el control y la separación del hametz de la casa, se revisa todo lo que quedó en la casa, que esté bien limpio y que todo el hametz esté guardado dentro de armarios, si queremos guardar tanto los utensilios que tienen hametz, que no se hicieron kasher pesas, como los alimentos. Y estas cosas que acabamos de decir, que a veces uno dice que no se puede comer. Por ejemplo, pomada de zapato no es siquiera un alimento que coma un perro, así que eso no se considera hametz. El jabón en polvo para lavar la ropa, esas cosas, pero el jabón o los productos que se ponen sobre el cuerpo, hay dos corrientes. Hay unos que dicen que si se come o se absorbe en la piel, entonces eso está prohibido si es hametz. Hay otros rabinos que dicen que solamente lo que se come. Entonces, digamos que hay dos corrientes. Nosotros, como siempre en Chabad hacemos lo más estricto, entonces también si hay hametz que se utiliza como cosmético, como producto de limpieza del cuerpo, no se puede usar. Tampoco para limpiar los elementos de cocina. Entonces todo eso que nosotros no vamos a usar, lo guardamos en un armario, lo guardamos o donde sean, piezas cerradas, que no esté a la vista, y no se toca durante los 7 días de Pesaj. Ustedes saben que fuera de Israel son 8 días, y se vende. Hay algunos rabinos que no aceptan la venta de hametz, entonces le dicen a la gente que saquen todo el hametz de la casa, pero es muy raro, es muy difícil que sacar todo el hametz de la casa. Entonces, es una costumbre que después se hizo alajá dentro del pueblo de Israel, vender el hametz a una persona no judía, aunque se quede en la casa, no hace falta sacarlo de la casa, se queda ahí adentro, queda cerrado y eso no nos pertenece, no lo podemos tocar. Después cuando termina, eso por supuesto esa venta la hace el rabino o el principal de la comunidad, lo hace con una persona especial, nosotros le damos dinero para que él tenga y pueda hacer esa transacción con el hombre, y después, al final de esa, porque hay que hacerlo con alguien que sepa de qué se trata y que lo haga en serio, no es que lo estamos vendiendo en forma ficticia. Entonces eso no nos pertenece. Después cuando termina la festividad viene el hombre y dice, bueno, se los quiero vender de nuevo, y entonces vuelve a pasar nuestra posesión y podemos volver a usar eso que habíamos vendido. Y entonces ahí cumplimos con el precepto de no tener nada de hametz dentro de nuestras posesiones. Por supuesto, hay que limpiar bien la casa lo más que se pueda. Y aquello que está tan escondido dentro de los muebles o en las paredes que no se ve, entonces, bueno, eso no se considera que transgredimos. La observancia de la mitzvah de eliminar hametz empieza cuando uno
comienza a limpiar la casa para Pesach varios días antes. Incluso es aconsejable que 30 días antes ya la persona empiece a cuidar de no poner hametz en los lugares donde no se come o dentro de los bolsillos, tratar de no hacer, no poner demasiado hametz para que después se pueda limpiar y sacar. Pero la mitzvah empieza entonces cuando empezamos a limpiar la casa en nombre de cumplir la mitzvah de no tener hametz para Pesach. Y entonces cuando llega el momento, la casa va a estar libre de hametz. ¿Y cómo se hace la mitzvah propiamente dicha? Siempre que uno dice la mitzvah tiene que ser una bendición. La bendición no se dice desde el principio, días antes, sino la noche anterior de Pesach. Este año es el jueves a la noche. Ya está toda la casa limpia, salvo ese lugar que reservamos para lo que comemos a la noche o el día siguiente. Y sabemos dónde está todo el hametz, entonces está todo limpio. Y nosotros tenemos la costumbre de poner 10 pedacitos de hametz distribuidos por toda la casa. Generalmente lo hace la madre o la mujer o alguien que no está obligado a hacer la Bedikat Hametz, si está el marido, si están los hijos, si hay un hombre, y ella tiene que anotar dónde puso cada uno de esos pedacitos de hametz, y en total tiene que ser más de kezait. Kezait son 29 gramos. Pero cada uno de los paquetitos no puede tener, tiene que ser muy poquito, tiene que ser menos de kezait. Porque en caso de que se pierda, entonces si es menos de kezait, tampoco se transgredió. Perdón, sí se transgredió. Es diferente el concepto de hametz del concepto de que se anula por 60. Cuando hay algo, leche en carne y otras cosas, se anula uno en 60. El hametz no se anula. Entonces, cada cosa que tiene, aunque sea una amiguita, aunque no sean 29 gramos, eso no se anula. Pero cuando se busca el hametz ese jueves a la noche, se juntan todos los pedacitos y se los envuelve en aluminio o en algún método para que no se desparramen miguitas. También se hace con un pan o con algún hametz que no se desmigue para que no se desparrame. Pero si llega a quedar alguno que no llegamos a encontrar, o se pierde, o se cae en algún lugar imposible de alcanzar, entonces, como no se ve, entonces se considera que no lo tenemos. Entonces, no hace falta quemar todo lo que tenemos, el hametz que queda en la casa, sino que se puede vender hasta el momento en que está prohibido tener hametz, que es más o menos al mediodía del viernes, del día 14. Entonces, el hametz no puede ser visto ni encontrado en Pesaj. Está prohibido que en las posesiones de uno, dentro de la casa, del negocio, del auto, que se vea hametz o encontrar hametz, y tampoco se puede comer y tampoco se puede tener beneficio. Si uno encuentra hametz en Pesaj, no puede vender o pasar a la posesión de otra persona, sino que lo tiene que quemar. Y si no lo puede quemar en el momento, entonces tiene que taparlo, guardarlo bien, y después de Pesaj lo tiene que eliminar. Entonces, decíamos que estas son las mitzvot de hacer el sacrificio de Pesaj y eliminar el hametz. Vamos por orden de acuerdo con el tiempo. Llega el viernes a la mañana,
anterior, hacemos el ayuno de los primogénitos. Ayunamos recordando que ese día fue que Dios nos salvó. Ese día de la noche Dios nos va a salvar. Entonces todos los hombres primogénitos, varones judíos que abrieron el vientre, que fue el primero que nació de esa mujer, tienen que hacer ayuno. Entonces, para evitar hacer ayuno y entrar y hacer hasta que entre la festividad estar en ayunas, se hace lo que se llama Siyum Masejet. Alguien estudia un tratado del Talmud, de la Mishnah, y entonces, como es una celebración, mitzvah, entonces se puede cortar el ayuno. Por supuesto, no es de los ayunos más duros que no se pueden parar, sino que, como vemos a través de celebrar leer un tratado del Talmud, o incluso si hay un Brit Milá, etc., se puede cortar el ayuno. Y es lo que se hace generalmente. Después, a la noche, entonces ya se prohibió comer hametz y hay que preparar el seder de Pesaj. No, si nació por cesárea no es primogénito. Tiene que ser de parto normal. Entonces, tenemos que preparar todas las cosas que necesitamos para el seder de Pesaj. Tener una agada, y tener agatot para que todas puedan verla, cada uno tenga y escuchar y seguir el orden del relato, porque está dicho que le vas a contar a tus hijos. Hay que tener matzot. Nosotros usamos matzot murot, matzot hechas a mano y que la harina no tocó agua desde que se cortó el grano de trigo. Hay que con cuidado para que no toque nada de hametz. Para mostrarles cómo es una matzá. Las matzot se venden de a kilo, de medio kilo, y también compramos bastantes cajitas de 3, que son las obligatorias para la noche del Seder, para repartir. Porque la mayoría de los judíos, como pasa en Egipto, no cumple. Entonces, aunque sea, les damos las matzot y comen matzá. Esta está media con forma de corazón, pero hay distintas formas. Y tienen, como ustedes ven, no tienen muchos globos grandes, sino simplemente de la cocción. Vamos a verlo de nuevo, así lo podemos regalar a alguien. Muy bien. Entonces, en el ceder de Pesaj necesitamos lechuga, necesitamos que son las hierbas amargas. Nosotros le ponemos también un poco de rábano picante. Hay distintas comunidades que usan distintas formas de hametz. Nosotros no usamos especias, ni salvo la lechuga, pelamos las cosas para no comer la cáscara, porque en la cáscara a veces se impregna el hametz. No es una costumbre de todos, pero los que más observan de forma más estricta lo hacemos. Necesitamos vino para hacer el kiddush. Necesitamos el Korban Pesaj en la que hará está simbolizado. No le traigo ninguna porque las guardamos para la noche del Seder. En los platos con los 6 lugares.
ahí tiene que haber huevo duro, que es el Corban Hagigá, es el recuerdo de la ofrenda que se hacía por la festividad. Después, un trozo de carne, algunos usan de la cabeza de cordero o de alguna cosa. Nosotros no usamos nada de cordero porque eso es muy parecido a lo que se hacía en el templo, entonces no hay que confundir. Lo que tomamos es un cogote de pollo, lo quemamos bien, le sacamos la carne y solamente es para ponerlo allí para recordar el Corban Pesa. Después hay que tener la mezcla que recuerda la argamasa de los ladrillos, que se llama jaroset, y que se hace nosotros lo hacemos con manzana y pera y nueces, para mostrar las piedritas y todo eso, y en el momento de hacerlo le ponemos un poco de vino. Tiene que estar bien mojado para no mojar la matzá, porque nosotros no mojamos la matzá incluso en Pesaj. Después tiene que haber Teret, también para otra de las recuerdos del Seder de Pesaj. Tiene que haber agua y sal para mojar la verdura o cebolla o papa que utilizamos. Y preparar todo lo necesario. Está todo escrito en la Agadá. Aquellos que tienen una Agadá, nuevamente, este es un precepto obligatorio para los judíos. Incluso está prohibido que el no judío, incluso si el judío no está circuncidado, que coma el Corban Pesaj. Acá Claudia me pregunta si el vino tiene que ser kosher le Pesaj. Todo tiene que ser kosher le Pesaj. Antes hablamos acerca del alcohol. Si el alcohol que nosotros utilizamos está hecho con alguna de las 5 especies, entonces eso ya no es. Y muchas veces se le agrega alcohol al vino. Y además, ¿por qué tiene que ser kasher pesaj? Porque en la preparación hay veces que los empleados comen y puede llegar a caer algo de hametz en la preparación. Entonces, generalmente los vinos kasher ya los hacen kasher pesaj para que puedan ser utilizados todo el año, incluso en Pesaj, pero siempre hay algunas excepciones. Y el vino que utilizamos para el Haroset es el mismo que utilizamos para hacer el Kiddush. Así que tiene que ser kasher le Pesaj. Todo lo que comemos tiene que tener su previsión, y si son cosas, por ejemplo, verduras, o por supuesto el agua, la sal, todo eso que no necesita supervisión, tiene que ser bien revisado y lavado ya desde antes de la festividad para que no tenga hametz. Entonces, durante toda la semana no como hametz, no tiene que ser visto, no encontrado. Después hacemos el kiddush, la noche del seder, hay distintas costumbres, hay que seguir la Agadá. La Agadá es como un sidur de Pesaj, donde está escrito todo lo que vamos haciendo y todo lo que tenemos que decir. Y está el relato, la parte central es el relato de el Corban Pesaj y de la salida de Egipto. Entonces dijimos que en Israel la festividad es el primer día, fuera de Israel es el primero y el segundo, y al final también hay el séptimo de Pesaj, que festejamos, o sea, la Torá nos hace recordar el cruce del Mar Muerto, del Mar de Rojo. Entonces también es el séptimo día de salir de Pesaj, el pueblo de Israel cruzó el mar. Entonces también recordamos todos los milagros que hubo ahí. Nosotros hacemos lo que se llama Seudat Mashiach.
Ese día, dice el Baal Shem Tov, se ven la luz del Mashiach se revela, así como se abrieron las aguas y se vio todas las revelaciones allí en el medio del mar. Se ha dicho que hay secretos y visiones que tuvieron allí al abrirse el mar, que solamente lo tienen después los grandes tzadikim. Ahí todo el pueblo lo vio. Entonces, una de las cosas más importantes que se revela es la luz del Mashiach. Entonces comemos matzá, tomamos también 4 copas, por las 4 leshonot shel Geulah, como dice la Torá, que Dios nos tomó, nos sacó, nos salvó y nos puso. Entonces esas 4 expresiones son, por eso tomamos 4 copas. Muy bien, entonces, ¿cuántas veces se come matzá en la noche del Seder? 3 veces. Una para cumplir la mitzvah y decir la brajá de Pesach, la matzá de comer matzá, que es al-ajilat matzá. Después comemos en recuerdo del corbán, lo que se llama el sanguchito. Comemos Pesach, matzá maror. Comemos un trozo de matzá con el jaroset y con la lechuga, con el maror, con las hierbas amargas, como hacía Hillel. Y entonces, esa es la segunda vez, también se dice una bendición. Y después, se dice el Birkat Hamazon, se termina la festividad y se come, en un momento determinado del Seder, se toma la matzá del medio y se corta el medio, y eso se guarda, y se llama el aficomán. Y está dicho que los que siguen la tradición y hacen todo como corresponde, eso es lo último que tienen que comer. No se puede tomar agua, y hay que comerlo antes de la medianoche. Este año en Israel es a las 12:30 de la noche, y uno se va con el gustito del Corban Pesach. Esa matzá, cuando uno lo come, sobre todo la matzá shmurá que nosotros comemos, queda el gustito del Corban Pesach. Entonces, matzá es una mitzvah comerla la primera noche, y después, como no se puede comer hametz, también solo se puede comer matzá si uno quiere, pero no es obligado. Entonces hay que comer las hierbas amargas, esa es otra mitzvah, que se hace la bendición. Después se hacen las 4 copas, como dijimos. También se llena en un momento la copa de Eliyahu Naví, se abre la puerta, Dios nos cuida. Y la otra mitzvah es Beigata Levaneja, se lee toda la Haggadá de Pesach, especialmente la historia de Egipto. Haggadah, la traducción al castellano sería leyenda, pero en realidad no es que leemos una leyenda, sino que cumplimos la mitzvah de Leagid, Beigata Levinja, y le relatarás a tu hijo. Entonces, Haggadah significa relatar el éxodo de Egipto y todas las mitzvot que Dios nos dio para hacer. Entonces, la última mitzvah de esa noche es el aficomán, que significa la última comida. Y ese aficomán se toma más de la mitad de la matzá del medio, y se corta en 5 pedazos, de acuerdo a la Kabbalah, rememorando los 5 niveles del alma. Entonces esos se esconden, y nosotros no hacemos como algunos tienen la tradición de decirle a los chicos que la busquen donde la escondimos.
sino que lo ponemos atrás nuestro, porque dice el Rebbe que es enseñarle un poco a robar a los chicos, ir a buscarla y comérsela. Entonces, se come eso y después se hace el Birkat Hamazon, la bendición final de las comidas. Entonces hay que cuidar la santidad de la festividad y también hay que cumplir, antes del Seder en el Bet Knesset se hace la plegaria de Maariv. Este año también hacemos el Kabbalat Shabbat y nos alegramos con las festividades. Y toda la preparación del Seder, todo lo que no se puede hacer, hay que hacerlo, porque es Shabbat, hay que hacerlo antes de Shabbat. Una de las cosas que quería decirles es que cuánto hay que comer de matzah. Todo tiene una medida dentro de la halajá. Y lo que hay que comer se llama kezait. Kezait significa literalmente como una aceituna, el tamaño de una aceituna. Todo esto se cuenta, se hace por más que haya chicos, que no sea chicos, todo se hace la verdad completa. Porque incluso si el año pasado hubo mucha gente que estuvo sola en su casa porque era por el corona, y entonces le preguntaron al rabino si no tenía a quién contarle, si lo tenían que hacer igual. Entonces dijo, sí, porque te lo vas a contar a vos, vos también tenés responsabilidad, vos también sos hijo y vas a contar. Vas a contarte todo eso. Son todas mitzvot que hay que hacer todo el mundo. Incluso las mujeres están obligadas a comer matzah y tomar del kiddush y no comer hametz. Son mitzvot para todos. Un kezait, hay dos, en general dos cantidades. Para cumplir la mitzvah de la matzah, hay que comer por lo menos 29 gramos, y como se comen de dos matzot, una es por el amotzi y otra es por el precepto de comer la matzah. Entonces hay que comer de las dos matzot, la de arriba y la de abajo. Entonces hay que comer 29 gramos de cada una, porque cada una es una mitzvah diferente. Y después para el afikoman al final también. Pero los 29 gramos son para la primera mitzvah de cuando tomamos las dos puntas y decimos Amotzilej Mina Aretz y Ala Gilad Matzah. Tenemos que hacer las dos bendiciones al mismo tiempo. Y entonces comemos lo más rápido posible, porque está dicho que el corbán y todas las cosas en la Torah misma dice lo vas a comer pejipazón, lo vas a comer con muchas ganas y con mucha presteza, porque así teníamos que salir de Egipto. Y entonces, durante todas las generaciones seguimos haciendo lo mismo. La siguiente vez que se hizo, la primera vez que se hizo el Seder de Pesach de recordación fue un año después, cuando se inauguró el tabernáculo. El tabernáculo se inauguró el 1 de Nisan del año siguiente, entonces el 15 se pudo hacer el Corban Pesach en el santuario. Después no se hizo durante 39 años hasta llegar el último día del éxodo de Egipto. Tampoco hubo circuncisiones en esa época, entonces antes de hacer eso hubo que circuncidar de nuevo a todo el pueblo. Nuevamente, las hierbas amargas también hay que comer kezait, y cuando se come la matzá con las hierbas amargas también hay que comer kezait, pero ese puede ser un kezait de 19 gramos. ¿Ok? Entonces el primero es de 29 y los otros son de 19 gramos.
¿Cómo sabemos cuánto es 29 gramos? Lo pesamos. Hay dos formas de hacerlo. En Shabbat está prohibido pesar, tomar una balanza y pesar, pero como este es generalmente cuando se pesa es para hacer, para vender o para hacer algo, una tarea prohibida en Shabbat. Pero como esta es una mitzvah, que es la mitzvah de comer matzah y saber cuánto es un mínimo, entonces se puede usar una balanza, pero no una balanza eléctrica, por supuesto, o a pilas, sino que tiene que ser hay balancitas chiquititas que se pesan, pero como, por supuesto lo mejor es hacerlo antes de que empiece Shabbat. Pero si alguien se olvidó de pesar, y si no tiene balanza y no puede pesar, se puede calcular. Generalmente las matzot se venden por kilo, entonces se calcula cuánto pesa cada matzah y se corta una porción. Si hay 10 matzot, por ejemplo, la matzah pesa 100 gramos, entonces sería una tercera parte de la matzah. Realmente se come un poco menos de la mitad. Se puede comer todo lo que uno quiera, pero como después hay que comer de vuelta matzah y después al final otra vez matzah, y aparte hay que hacer un banquete festivo, y este año es Shabbat a la noche, así que el banquete va a ser más grande. Por supuesto no hay que comer de forma exagerada, lo que sea placentero, pero si uno come solo matzah, no le va a quedar lugar para comer las otras cosas que realmente son también muy sabrosas. Y hay que alegrarse en las festividades. Besamachta bejageja. Muy bien. ¿Qué más nos queda? Bueno, al día siguiente, este año es el Shabbat al mediodía, se sigue haciendo motzi con matzah, pero ya no se lee de vuelta toda la Haggadah y todo el Seder. Dentro de Israel termina la festividad cuando termina Shabbat, y fuera de Israel esa festividad vuelve a empezar el segundo día cuando termina Shabbat. Así que hay que tener preparado cosas desde antes, porque de Shabbat no se puede preparar para el día siguiente. Hay que esperar que termine Shabbat y ahí empezar a preparar el Seder de la noche. Nosotros termina Shabbat y comienza lo que se llama Hol HaMoed, la parte no festiva de la celebración, donde seguimos comiendo matzah si queremos comer pan y no tenemos que comer hametz. Una de las cosas que se agregan ya desde el viernes a la noche es el alel completo, se lee en la plegaria. También se lee el alel en la Haggadah de Pesach, y durante toda la semana, durante los días de Pesach, se lee todos los días la Torá, se saca la Torá, se lee una parte del Seder, de los korbanot que se hacían en el templo, y también se hace alel. Y el último día, como decíamos, es el Shvi Shel Pesach, el séptimo día de Pesach, donde recordamos la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y allí también hacemos una celebración, porque es un día festivo, comemos matzah, decimos amotzi, hacemos kiddush de la festividad. En Israel es el viernes, es el jueves a la noche, y termina el viernes al mediodía cuando empieza Shabbat, así que en Shabbat todavía no podemos sacar las cosas de Hametz, y el viernes no podemos cocinar Hametz para Shabbat, porque todavía es los 7 días. Entonces este Shabbat en todo el mundo, que sería el octavo día después de los 7, en todo el mundo se come, también no se come Hametz, se come como si fuera Pesach. Fuera de Israel porque son 2 días, y dentro de Israel porque cae Shabbat, entonces no podemos preparar nada que tenga Hametz. Muy bien, no quiero entrar en el tema de Kitniot, del arroz y todo eso, porque ya lo hablamos, no quiero mezclar, quiero hacerles problemas.
Bueno, por supuesto hay muchas preguntas. ¿Qué productos contienen hametz? ¿Cómo se hace callar todos los recipientes del año? El que puede se compra los utensilios o los aparatos. Callarle pesa. Hay gente que tiene mucho dinero y tiene una cocina callarle pesa que está en un cuarto especial, que lo tiene todo el año, pero eso es algo que no es necesario, solamente para el que se puede dar el lujo. Acá me preguntan que quedó un cuadrado del año pasado. Generalmente esa matzá ya no se utiliza para el nuevo año. Aunque parezca que está bien, seguramente algo de humedad entró y no conviene. Nosotros no acostumbramos utilizar la matzá del año pasado. Respecto a los medicamentos, hablamos la semana anterior. Bueno, ya pasamos bastantes asuntos. La Abdalá, para los que viven fuera de Israel, se hace cuando termina Shabbat. Para nosotros es completa porque ya es un día que no es de Hol, no es Shabbat ni festividad. Los que viven fuera de Israel todavía es festividad, entonces solamente se hace con el fuego, con el vino, perdón, el vino y el fuego. No se hace con especies aromáticas. Pero se puede utilizar algún perfume cayero, el aroma de una fruta. Se hace completa, pero hay que ver bien cómo se dice porque es festividad. Tienes razón, este año también fuera de Israel es completa. ¿Qué más? Bueno, durante la semana vamos a seguir encontrándonos, así que no quiero seguir hacia adelante. Ya hicimos una clase larga, espero que haya sido interesante y que les haya sido de utilidad. Besrat Hashem, estamos repartiendo las cosas que se necesitan para pesas a gente necesitada, así que aquellos que deseen colaborar con Kimja de Pisja, que quiere decir quema de pesas en arameo, y en hebreo quiere decir harina para pesas, que simboliza la ayuda que se le da a aquellas personas que necesitan ayuda para tener todo lo necesario en pesas. Contamos con su contribución, ya hay mucha gente que puso dinero, estamos repartiendo. Y también, cuando dijimos que cuando se vende el Hametz, se le da dinero al Rab, y eso también representa una rectificación del alma, un tikkun. Entonces, limpiamos el Hametz que hay dentro nuestro, también dándose de acá. Aquellos que quieren vender el Hametz que tienen en sus casas, me mandan la lista de los nombres de los que están en su casa. No me manden la dirección, simplemente la ciudad y- y la calle, posiblemente. No quiero comprometerlos con datos extraños. Si son judíos, me pueden mandar la dirección, el nombre de la persona y dan su donación, y nosotros le damos acá junto con nuestra venta de Hametz que le damos al rabino,
los nombres de aquellos que nos manden. Bueno, me despido por ahora. Que tengan una hermosa semana y que empiecen a limpiar para Pesaj y comprar los alimentos para cumplir. Aquellos que están en proceso de conversión tampoco están obligados a hacerlo, simplemente es bueno empezar a practicar. ¿Alguien me hace una pregunta más? Hay una manera de enviarse de acá. No sé dónde vivís. Claudia. Bueno, sí, vos sos de Argentina, ¿no? Hay países donde se puede depositar en una cuenta, tienen por Western Union. Después te voy a mandar la forma. Colombia. Sí, en Colombia también podés depositar en una cuenta, así que que tengan una buena semana, que a Cabello de los les dé todo lo que necesiten, bendiciones de salud, de sustento, de hijos, de matrimonio, de larga vida y alegre, y que Besrat Hashem venga el Mashiach y podamos estar juntos en Jerusalén para festejar todo esto de la forma más perfecta. Bendiciones de la tierra de Israel.